Y pues bueno, como les venía diciendo, qué gusto tenerlos aquí. Em, pues vamos a estar este, estos meses, vamos a estar a continuar con lo que es eh, reuniones a través de las aplicaciones como Zoom, las aplicaciones pues que nos permitan estar teniendo estas reuniones con mayor tiempo. Les decía que está la aplicación Google Meet y en esta tenemos la oportunidad de reunirnos sin límite de tiempo, por lo que me gustaría que la próxima semana lo intentáramos. Descarguen en lo que es la semana esa aplicación y probaremos a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir bien. Pues les digo, el beneficio de la otra aplicación es que no tiene límite de tiempo. Y hoy lo que vamos a ver, el tema que vamos a tocar, se llama Es tiempo de enfocarse en lo que realmente importa. Es tiempo de enfocarnos en lo que realmente importa. Y pues bueno, para esto pues tendríamos que saber qué es lo que realmente nos importa a cada uno de nosotros. Puede ser subjetivo, pues lo que a mí me importa no es lo mismo que le importa a Daniel, ni lo que le importa a Luis, ni lo que le importa a Edgar, ni mucho menos lo que le importa al mundo. Entonces, es subjetivo. Y para hacer objetiva esta declaración del tiempo de enfocarnos en lo que realmente importa, nosotros tenemos algo que es común. Nosotros los cristianos tenemos algo que es común. Tenemos un Dios, un Señor, un Padre, una fe. Hay cosas que a nosotros nos hacen ser y estar unidos y nos hacen ser hermanos en la fe, esto es, hermanos en Cristo. A nosotros lo que nos hace em, el común denominador es de que todos fuimos comprados y lavados en la sangre preciosa de Jesús. La Biblia en el Nuevo Testamento menciona que Dios de dos pueblos hizo uno. Los dos pueblos, hablando de la casa de Israel y hablando de la casa de los gentiles, a través del sacrificio de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, Él de los dos pueblos hizo uno. Rompió la pared de división, divisoria, y hizo uno. Y por un mismo espíritu todos tenemos entrada delante del Padre. Entonces, para poner en perspectiva el mensaje de hoy, que les digo que es tiempo de enfocarnos en lo que realmente importa o es tiempo de enfocarse en lo que realmente importa. Vamos a ver tres puntos, este, tres puntos que son clave en nuestra vida como hombres, como varones, como creyentes, como hijos de Dios, como esposos, como padres, que tengamos claro. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara, entonces vamos a poder entender de manera objetiva lo que tiene que estar pasando en nuestra vida. Por ejemplo, yo estoy seguro que Daniel le queda claro que él como hombre de la casa, él es el que tiene la obligación de proveer en su hogar. Eso es algo que ya entre nosotros como varones ya nos quedó claro, que nosotros como varones somos quienes somos los protectores del hogar, de la familia, y somos a los que Dios nos ha puesto para proveer en nuestro hogar. Yo creo que eso es una de las cosas que es un común denominador. Este, pero además de esto que es un ejemplo, todos nosotros fuimos llamados por Dios a algo. Y más cuando fuimos alcanzados por su gracia. Daniel, Arturo,
Edgar y Luis y René, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Jesús, a su tiempo, en el tiempo perfecto, murió por nosotros. O sea, la gracia de Dios nos alcanzó a través de algún familiar, de algún amigo, de tal manera que nosotros escuchamos el mensaje, escuchamos el consejo, escuchamos o oímos la voz de Dios en el tiempo que Él decidió que fuera y aceptamos su palabra, aceptamos su mensaje, cerramos nuestros ojos, hicimos la confesión de fe y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y a partir de ahí, todos nosotros, Daniel, Edgar, Luis, Cepeda, Arturo y yo, comenzamos a buscar a ese Dios. A través de la escritura, alguien nos regaló una Biblia por primera vez, o nosotros, algunos, invirtieron en una Biblia porque creyeron que Dios era verdadero, que Dios era real. Y empezamos a asistir a algunas reuniones entre semana, o solamente algunos comenzaron a ir los domingos y empezaron a ver las cosas raras que no eran como acostumbraban, pero pues bueno, se fueron habituando a esta vida nueva del cristianismo. Y al pasar del tiempo, Dios nos ha dado un crecimiento a todos nosotros y son las cosas comunes que tenemos. Sabemos que es bueno alabar al Señor, es bueno adorar a Dios, es bueno buscarle, que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora en nuestro vocabulario también está la palabra de Dios y está el darle gracias a Dios. Son cosas comunes en nosotros. Sin embargo, hoy yo estoy aquí delante de ustedes para decirles que es tiempo de enfocarnos en lo que realmente importa. Y afortunadamente nosotros aquí como varones, como hombres de Dios, como aquellos que hemos sido regenerados en la fe, porque no somos los mismos de ayer, los mismos de ayer sí, pero no somos los mismos de hace un año, 2 años, o no somos los mismos. ¿Por qué? Porque el Señor ha tomado nuestro corazón, nuestra mente y la ha ido transformando y ha ido cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir también. Entonces, es tiempo de que nosotros estemos enfocando nuestras vidas en lo que realmente importa. Y vamos a ver una cita en el libro de Deuteronomio 6:13. Y la Biblia aquí nos va a enseñar algo que es una base, un principio con lo que Jesús le puso un estate quieto al tentador cuando estuvo en un monte, en un desierto, ayunando 40 días y 40 noches. El Señor Jesús le demostró con las escrituras al tentador, a Lucifer, que la importancia del versículo que les voy a leer. Deuteronomio 6:13. Y dice así, Deuteronomio 6:13. Y él os anunció, no, 6:13 no es ese. Dice, 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Dice así, al Señor tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Antes de esto, aquí en Deuteronomio tenemos lo que es el gran mandamiento, que es algo que le da una identidad a la nación de Israel. ¿Qué es lo que tiene Israel? Tiene una identidad. Tiene una identidad de un solo Dios.
una identidad del Dios de Israel, una identidad que no se le puede quitar ni se le puede cambiar porque ellos realmente han decidido servir y adorar a un solo Dios. Y ellos lo llaman el Shema. Es algo que ellos continuamente recitan, viven y procuran con todas sus fuerzas. En el 6 dice, 6:1 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual vas a pasar para tomar. Dice, para que teman a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí viene el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí viene, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Esta parte del versículo de la palabra del Señor dice mucho más cosas, pero en sí lo que tú y yo tenemos es un mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Tenemos un llamado a servir a Dios, un llamado a amar a Dios con todo nuestro corazón. Les dije, vamos a ver 3 puntos para poner el enfoque correcto. Lo principal de tu vida y de mi vida es adorar a Dios, es amar a Dios, es servir a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, donde Jesús dialoga con la mujer samaritana, él le hace una confesión poderosa a ella después de que le muestra em, todas las inquietudes que ella tiene, todas las preguntas que ella tiene. El Señor se la le quita todo ese velo que ella tenía de lo que ella pensaba, de lo que ella creía. ¿Cómo lo hace? Cuando le dice que mujer, créeme que la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca el Padre que le adoren. Esto es varón, hombre de Dios, tú hombre de Dios. Quiero que sepas que tu llamado y mi llamado es para servir a Dios, para adorar a Dios, y que no es un tema de que en qué tiempo se debe de adorar a Dios, sino es un tema de que siempre tenemos que estar con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras vidas rendidas delante de Dios para adorarlo en espíritu y verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Qué significa esto? Significa que tu manera de vivir, que mi manera de vivir, que la manera de vivir de Arturo, de Daniel, de Luis, de cada uno de nosotros, tiene que ser tal que demuestre una adoración a Dios, que demuestre un servicio a Dios. Somos llamados a servir a Dios. Somos llamados a servir a Dios, a adorar a Dios con nuestra vida. Cuando nosotros nos guardamos de las cosas que desagradan a Dios, y la hacemos por Él, esa es una manera de adorarlo a Él, esa es una manera de servirle a Él. No es que solamente cuando voy a la iglesia los domingos o cuando está alguien espiritual conmigo, es que yo me voy a portar espiritual. No es cuando estamos en una velada de oración que vamos a orar nada más. No es cuando, o sea, créeme que la hora es, o sea, no hay tiempo, no es tanto así como que, es que los domingos sí leo mi Biblia, es que los martes sí leo mi Biblia, es que los miércoles sí leo mi Biblia. O sea,
que sea basado en lo que es un tiempo de reuniones cristianas o de lugares donde se predica su palabra, donde nosotros ponemos nuestra cara de Juan Diego, diríamos, ¿no? El llamado que tú y yo tenemos para poner lo que más importa ahora en ese tiempo es, tú y yo somos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para servirlo a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Por cualquier otra cosa, lo más importante es que tú y yo entendamos que el llamado más importante que tenemos es adorar a Dios, amar a Dios, a servir a Dios. Es lo principal, hombre, esposo, padre, hijo, hermano en la fe, que tú y yo tenemos es amar a Dios, a servir a Dios. Poniendo en perspectiva lo más importante, sacúdete, no sé qué estás haciendo en este tiempo, no sé qué has estado haciendo en este tiempo, no sé cuáles son tus problemas, pero quiero que sepas que encima de tu problema, encima de tu trabajo, encima de tu cansancio, encima de cualquier cosa, tú eres llamado a amar a Dios y a servir a Dios. Y no solamente en una reunión, en toda tu vida, en toda tu manera de vivir. No te estoy llamando que estás llamado a ser hombre sin pecado, hombre perfecto. No. Aprende y busca adorar y amar a Dios con todo tu corazón, con tus actos. El Señor irá transformando nuestras vidas. El mensaje que compartí hace 2 martes atrás, les compartí algo de lo que el Señor me venía enseñando a mí. Cada uno de tus errores, cada uno de tus fracasos, cada uno de tus pecados han servido para que el Señor transforme tu corazón, tu caminar en Él. Y todo cuenta para bien. Esto es cuando nosotros le amamos a Él, cuando hemos determinado seguir a Cristo, cuando hemos determinado seguir su palabra, todo lo que viene a nuestra vida obrará para bien. Tu pecado, todo lo que te ha frustrado, todos tus errores servirán para la gloria de Dios, para que tú crezcas en Él. El Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, mi hermano, el punto número 1 para que pongamos a Dios, para que pongamos lo más importante en nuestra vida es aprende a amar a Dios, busca amar a Dios. En oración, cuando tú lo busques, dile que Él te enseñe, que Él te muestre, que Él te guíe, que Él te inspire a través del Espíritu Santo que ha quedado aquí en esta tierra para guiarnos. No estás solo tú, no estoy solo yo, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Jesús, o sea, es Dios mismo guiando nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestros oídos al Espíritu Santo de Dios, a pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos fortalezca para caminar amando a Dios y sirviendo a Dios en donde estemos. Quien dice que cree en Jesús, quien dice que ama a Jesús, debe andar como Él anduvo. Es lo que dice Juan en una de sus cartas. Entonces, el punto número dos que vamos a ver es la comunión con el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Y eso lo vamos a ver en el libro de, a ver, ¿cuál es este? Ni me acuerdo. Ah, sí, es en San Juan. San Juan 34. Miren, no me quedan 10 minutos, por eso Zoom ya lo quiero dejar. Dice San Juan 34 al 35, pero no les dije cuál, ¿verdad? Pero ustedes se van a acordar cuál. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que tú eres mi discípulo, si tú tienes amor los unos con los otros. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos acerca del mandamiento nuevo que Él nos está dando, de que nos debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y ese es el segundo y gran mandamiento. El primero es amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, mi hermano. Tú y yo somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí tu prójimo es tu esposa, es tu suegra, es tu suegro, es tu tío, es tu tía, es la gente que está alrededor de ti, pero cuanto más a los que son hermanos en la fe. Cuanto más a los que somos hermanos en la fe. Sé que no es fácil porque pues a veces hay hermanos que no son tan buenos hermanos, pero eso es el mandato que tiene el Señor y esa es una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos que liberarnos y limpiarnos para poder en perspectiva lo que realmente importa. Número uno, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y que le estés sirviendo, varón. Número dos, que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque es un mandamiento nuevo que Jesús le dejó solamente a sus discípulos. Si tú no eres su discípulo, está bien. Mantente enojado con tu familia, mantente enojado con tus vecinos, con todo el mundo. No los ames, ódialos si quieres, pero si eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, el mandamiento es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver en el libro de Juan, en la primera carta de Juan 1, 5 al 7. Primera carta de Juan 1, 5 al 7. Dice así, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién es él? Jesús, lo dice Juan, y te lo anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Jesús y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Jesús está en la luz y Él es la luz, entonces tú y yo tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y luego en el 2:7 dice, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, dice Juan, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Jesús y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojitos. Las tinieblas estarán cejando tus ojitos. Cuando nosotros no estamos teniendo comunión con nuestros hermanos en la fe, esto es porque, ay, ese hermano es un poco pagano, no me llevo con él. O, ay, ese hermano es muy santo y yo soy un poco pagano, no me llevo con él. No lo sé cuál podrá ser el motivo, pero tú y yo, hombre, tenemos que tener ese carácter firme de obedecer el mandamiento del Señor, que es amarnos los unos a los otros y andar en comunión, y la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado, de todo mal. Entonces, lo que realmente importa, hombre, varón, cabeza, hijo, padre, es número uno, que ames a Dios, número dos, que ames a tu prójimo, que andemos en comunión los unos con los otros, porque la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado y nosotros tenemos que aprender a tener esa comunión, esa koinonía que está en griego, para poder convivir entre nosotros los hermanos. El salmo que siempre les digo a ustedes, que dice el 123, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos Daniel, Luis, Arturo, Edgar, René, Miguel, todos los hermanos en la fe, por lo menos el grupo de varones, habiten en armonía, juntos en armonía, en coinonía, ¿no? Dice, porque ahí es donde Dios derrama de su bendición y vida eterna.
Y no solamente es para nosotros como hombres, varones, que tengamos esa coinonía, sino es principalmente en tu casa, en tu familia, que existe esa coinonía, que haya esa comunión y que haya ese derramamiento de la bendición de Dios y la vida eterna. Entonces, mi hermano, una de las características de la iglesia del primer siglo era precisamente el amor que se tenían los unos con los otros, aquel amor del cual ellos vendían todas sus posesiones y no decía ninguno de ellos decir que era de ellos algo. Ellos lo ponían delante de los pies de los discípulos para que todo aquel que tenía necesidad se le proveía de esas ventas y de esa manera vivían, ayudándose los unos a los otros, conviviendo, partiendo el pan en la coinonía de Dios, y la presencia de Dios traía a los que iban a ser salvos mediante el testimonio de esa coinonía, de esa relación en ellos. Tú y yo, varón, Dios nos llama a que nos amemos como a nuestros propios cuerpos y estemos al pendiente los unos por los otros. Que perdonemos al hermano, que perdonen al que es pecador, al que es hipócrita, al que es grosero, al que es peleonero, y lo ames, y lo ames, y lo abraces, y oremos los unos por los otros para que el Señor nos fortalezca y estemos firmes en la fe, estemos firmes en la fe. Y la tercera cosa es la comisión, la gran comisión, mi hermano. Tú y yo hemos sido llamados, hemos sido rescatados para proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la justicia de Dios que está en Jesús, con la misma que ellos serán alcanzados, o sea, con la misma que ellos podrán entrar delante del trono de la gracia de Dios para alcanzar un oportuno socorro. Entonces, mi hermano, tú y yo somos llamados, número uno, las cosas que realmente importan es que amemos a Dios, busquemos a Dios, sirvamos a Dios, a Dios. Número dos, que estemos amándonos los unos a los otros, que estemos cumpliendo el mandamiento de Jesús, ese mandamiento nuevo que Él dijo que nos dio, que nos amemos los unos a los otros. Y número tres, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder para salvación aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya no te avergüences más de predicar, de testificar, de vivir para Cristo. Ya no importa la vida antigua, vivamos la vida nueva a través de Jesús. Y yo sé que eres un pecador, pero arrepiéntete y testifica de Jesús. A lo mejor no sabes palabra, está bien, pero con tu vida regenerada en Jesús, podemos ser luz y ser sal y hacer que las personas que nos conocen se puedan acercar al Señor. Hablemos la boca, tengamos comunión con Dios. Esto que dije, yo sé que eres un pecador, lo dije, sé que todos somos pecadores. El que dice que no es pecador es mentiroso. Yo soy pecador, o sea, por eso te lo digo, oye, ¿cómo me vas a decir tú que no lo eres? Todos lo somos, pero el llamado que tú y yo tenemos, varón, es a testificar de Jesús. Yo sé que te decía yo sé que te sientes indigno a veces de hablar de la palabra de Dios porque no das testimonio, porque te equivocas, porque dices groserías, porque ves lo que no tienes que ver, porque haces cosas que no. No importa, varón, el Señor en su gracia te va a fortalecer y te va a dar la victoria, pero seamos siervos útiles en su reino. Sirvamos recogiendo y no desparramando en su reino. Amén. Pues hermano, que Dios te bendiga. Espero el Señor te haya bendecido. Vamos a orar y estaremos terminando. Y pues ya saben, estaremos reuniéndonos primeramente Dios con otra aplicación que nos dé mayor tiempo. Amén. Señor, te doy gracias por este día, por esta palabra. Te pido que la selles en nuestras vidas y que tú nos ayudes, Padre, a vivir en estos tres principios, que es amarte a ti, Señor, amar a nuestro prójimo y proclamar las verdades tuyas, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio por